Dios me los bendiga a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Quisiera presentarles la continuidad del estudio de restaurando los muros, levantando los muros, restaurando las puertas. Y si ustedes recuerdan, tuvimos una palabra el día sábado. Dimos los principios de hombro con hombro y para adelante, basados en la lectura de Nehemías y lo que él sintió al ver su ciudad destruida y todas sus puertas por los suelos. Les envío una palabra de bendición y un saludo a aquellos que se conecten y reciban este mensaje. Es una palabra de restauración. Hablamos de la puerta de las ovejas en la prédica del domingo, que es muy importante restaurar esa puerta en nuestras vidas, porque solamente las ovejas son las que entran y salen, etcétera. Ya lo vimos, no voy a ahondar en eso. Ahora quiero hablarles de otra puerta antes de darle continuidad. La puerta del pescado lo menciona. Quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 3, en el versículo 3, también hablando de esto, dice: los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. La puerta del pescado, ¿qué nos representará, iglesia? Es importante meditar. ¿Por qué estos pensamientos, esta palabra, este mensaje, qué relación tiene en lo que físicamente en el Antiguo Testamento se presentó, donde se tenía que levantar los muros de la ciudad de Jerusalén para protección de la ciudad mismo, lo que representa nuestra vida y cómo fueron edificando las puertas? Vimos que la puerta de las ovejas la edificaron el sacerdote y los sacerdotes, que somos tú y yo, y cómo se aplicó a nuestra vida. Vimos que hay ovejas, hay cabritos y hay chivos que se les parecen, pero la oveja es única, la oveja es dócil, escucha la voz del pastor, y el Señor dijo: pues yo soy la puerta de las ovejas, todo el que por mí entrare. Ya hablamos de esto, espero que haya sido de bendición. He visto que han visto el mensaje bastantes. Vamos a darle continuidad. La siguiente puerta es la puerta del pescado, y pues la edifican, como vimos hace un momentito en la lectura bíblica, en Nehemías capítulo 3 versículo 3, los hijos de Senaa edifican esta puerta, la puerta del pescado. Pero ¿qué nos representa esa puerta? Tiene un simbolismo bien grande para nosotros, porque esta segunda puerta que hace mención, la del pescado, literalmente hay un tema en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, de 7 al 9, me llama la atención y ahí quiero enfocarlo. Es donde, ya para terminar el último capítulo de Juan, donde Jesús se aparece a sus discípulos. Es curioso porque el Señor dice aquí en el Juan capítulo 21, 7 al 9, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. El versículo 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. El 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Un pez encima de ellas y pan. Entonces, hablando de la puerta, ¿qué tenemos que restaurar nosotros, iglesia? ¿Qué puerta es la que debemos restaurar, o qué puerta nos identifica la puerta del pescado? En realidad es la puerta de un alimento sólido que necesitamos como hijos de Dios, un alimento ungido por la misericordia del Señor. Hoy en día hay mucha denominación, hay mucha palabra. Es más, a través de estos medios muchos están excluyendo las bendiciones de una cobertura puesta por Dios, y agarran lo que más les conviene y hacen un tutti frutti de las escrituras. Y créanme que el enemigo nos está robando la bendición, haciéndonos pasivos, creyendo que estamos bien, que todo marcha sobre ruedas, y muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es esto, pero no es un alimento ungido, no es un alimento sólido. Debemos mencionar que lo que es un alimento que todos puedan comer, y el pescado no todos lo pueden comer porque se pueden espinar. Las espinas representan algo. Entonces, este alimento
es literalmente después de edificar. ¿Se acuerdan que les mencioné los muros? Es la obediencia lo que se perdió en el Edén. Bueno, el alimento sólido o los que pueden comer el pescado son los que saben obedecer. Así de sencillo. Es para los que obedecen, los que saben estar bajo una autoridad, que no les da ni temor ni vergüenza, tienen un carácter, una postura delante de Dios para dejarse guiar por liderazgo, para entender que no les roba una posición delante de Dios el hecho de respetar una autoridad, aun esta sea con menor preparación que la que pudieras tener tú. Entiendes lo que es estar bajo autoridad, y lo más importante es descartar, es que pues el Señor a todos les dio pan cuando alimentó a los 5,000, si ustedes se acuerdan, pero a los que saben comer un alimento sólido les da también pescado. Entonces restaurar la puerta del pescado es aprender a digerir lo espiritual. Entonces, si ustedes recuerdan, en la alimentación de los 5,000 sobraron 12 cestas. Sobraron. ¿Por qué sobrarían? Muchas veces en la broma, entre la broma y broma, decimos, pues tenía 12 cargadores, 12 cestas. Pero ¿por qué dejaron pan y no pescado? La Biblia no menciona que hayan dejado el pescado. Entonces, el pan se desperdició, pero el pescado no. Entonces, así la gente necesita alimento sólido. Tú necesitas alimento ungido, alimento que venga del Señor. El pescado, además de ser un alimento sólido, también es figura del ministerio o de los ministerios. Y no todos los pueden comer. Hermano, quien quiera que sea que me estés escuchando, o aunque le llegue el mensaje a través de esta transmisión, a todos los que están en línea, ya que este es un mensaje abierto, pues necesitamos entender los principios que gobiernan el reino de Dios. El llamado a ser hijos de Dios no es estar solamente en un lugar, sentarnos y ahí ser buenos cristianos. El llamado a un hijo de Dios es aprender a comer, a crecer, a digerir, y una vez comiendo, creciendo, digeriendo, una actitud sana es un crecimiento hacia la madurez en Cristo Jesús, y ese crecimiento te lleva a trabajar, a sentir carga, aquello que Dios dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, a que haya propósito. Mira, la iglesia cuando se reúne, vamos a verlo así, el primer día de la semana, muchas veces invitamos a la gente, vente, vamos a la iglesia. El día domingo nos reunimos a una celebración de libertad. Después de haber sido esclavos del pecado, cada domingo hacemos fiesta. Soltamos una palabra de aliento, de bendición para aquellos que están ahí juntos como familia. Entonces el día domingo nos juntamos para todo eso, pero no es el día de evangelizar. Allá afuera se habla, allá afuera se da testimonio, pero si no creces, si no te desarrollas, si te da temor, tu alimento no está siendo nutrido. El Señor mismo no a todos les dio pescado. No sé cuántos se acuerdan en el relato de Lucas capítulo 24. Ahí Él no les ofreció pescado. Iban 2 hombres en camino de Emaús. Si lo leen está en el 24, ya al final, 30 al 31. Allí les prepara la mesa, la cena. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. Les ofreció el pan y entonces se les abrieron los ojos, pero no les ofreció alimento sólido. No habían entendido. Entonces este pasaje muestra que no a todos les da pescado. A los que estaban en la playa sí. Entonces el pan, mucha gente los va a tomar, no está preparado, pero el alimento sólido es el pescado. Los que están en el camino a Emaús, lo que representa el camino a Emaús, es aquellos que oyen, ¿qué decía ellos? No ardía mi corazón, estaban escuchando y no ardía. Todos aquellos que escuchan y les arde el corazón, pero no se someten a la obediencia, pues se quedan solamente con el pan. Pero en realidad el alimento sólido es el pescado. Tenemos que obedecer. Entonces, esto en realidad nos quiere decir que en la obediencia está la bendición. Y el pescado te da crecimiento, te da madurez. El pan solamente te va a dar conocimiento. Se les abrieron los ojos.
estaban velados, no sabían quién era Jesús. Hay muchos hijos de Dios que literalmente no conocen quién es el Señor. No lo asimilan, no lo pueden sentir, no lo disfrutan, no lo buscan temprano en la mañana. No se dan a Él. Entonces necesitamos entender que tú y yo debemos crecer, debemos restaurar la puerta del pescado, debemos restaurar el alimento. Entonces hay otra ilustración en la Escritura. No sé cuántos recuerdan del panadero de Faraón. Estaba con el copero y uno fue restaurado. José les dio palabra. El panadero, ¿qué le pasó a este panadero? Estaba en la cárcel. Solamente tenía el pan en la cabeza en el sueño y murió. José le dio la interpretación. La puerta del pescado es la restauración del alimento ungido. Entonces, la escritura aquí donde vimos habla que los discípulos no solo recibieron pescado, sino que Jesús les mostró sus partes. En ese relato les enseña sus manos, sus heridas, son cosas íntimas. Entonces, esta puerta también habla de la intimidad con el Señor. Solamente el que empieza a ser obediente, empieza a madurar, empieza a crecer, empieza a buscar esa intimidad con el Señor, no le cuesta, y si le cuesta, lo confronta. Cuando nos levantamos temprano por la mañana, no importando a la hora que decidamos irnos a la cama, nos proponemos ir allá. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne, a la verdad, es débil, dice, el espíritu está dispuesto por la... Tenemos que nosotros en esa madurez entender que lo necesitamos. El apóstol Pablo en una ocasión mencionaba en 1 Corintios 3:2 y les decía, les quiero dar alimento sólido, pero no puedo. Les decía a los corintios, porque sois carnales. Y empieza a dar una serie de cosas y una lista y dice, si hacen esto, si hacen aquello, que no son carnales, dice, no puedo hablarles como espirituales, les tengo que hablar como niños. En la iglesia hay mucha gente así. El propósito de estos mensajes es que crezcamos, que restauremos, que somos responsables. Así es de que el pescado no es para todos, porque muchos se espinan. Hay muchos que se espinan. ¿Qué es lo que representan las espinas? El dolor, la queja, la falta de madurez, la falta de sabiduría. Hay quienes quieren saber más, pero la Biblia dice que el conocimiento envanece, mientras que el alimento sólido, lo que estamos estudiando hoy, el pescado, nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace ir a la perfección, nos hace ir hacia adelante. Restaurar la puerta del pescado, si restauraste los muros, ya restauraste la puerta de las ovejas, ya entraste por el Señor, ya eres salvo. Ahora vamos a crecer, vamos a alimentarnos, vamos a entender que necesitamos este principio. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos, iglesia? Tenemos un llamado ministerial. Y digo tenemos, no lo tengo yo, Dios me lo dio a mí, pero es para todos ustedes los que hemos nacido en Maranata. Tenemos un llamado ministerial. Ir a ser discípulos a todas las naciones, todos aquellos que conocen el escudo de la iglesia. Está centrado en ese escudo un hombre parado sobre una roca, aventando una red al mundo. Y abajo está un texto que el Espíritu Santo dio todo ese diseño, hermanos. Cuando lo saqué, Él fue revelando todo. Dio un texto, desde ahora os seréis pescadores de hombres. Se encuentra en Mateo. Entonces, hablando de esto, el Señor nos invita a trabajar dentro de un proceso de desarrollo. Pues no lo vamos a lograr si no sabemos alimentarnos, si no restauramos la puerta de la obediencia. Entonces, esta aplicación que vemos ahora, desde ahora serás pescador de hombres, es para restaurar la iglesia también. Para restaurar que todo aquel que entra en el orden de Dios, que entre por la puerta del pescado. Que sea abrazado, alcanzado, y a su vez que se vuelva un pescador como somos tú y yo. Somos una iglesia de pescadores de hombres y no un cazador. Porque hay mucha diferencia. El cazador puede ser hasta cualquier tipo de persona que se diga pastor o líder. Que va y saca gente de células de las iglesias. Que va y suelta opiniones. Vente, acá está mejor. Sin que haya un compromiso. Sin que haya
un trabajo sin que haya oración y le presenta como Satanás, fíjense bien, estoy hablando hijos de Dios, como Satanás le presenta las cosas a una persona sacudiéndolo de su estabilidad y de su familia. Esos son cazadores. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios te hace ganar las almas. Tenemos que ser pescadores. Entonces, por eso les dice Pablo en Corintios, yo no les puedo hablar como a espirituales, no les puedo hablar con alimentos sólidos, se me van a espinar, no han crecido. Entonces la iglesia necesita también empezar a traer pescadores. El punto es ser pescador y no cazador, hermanos. Y siempre es con una condición. El Señor dice, hay un hijo de paz dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de la comunidad, dentro de la célula. Debe haber pescadores de hombres en las iglesias y estar trayendo, con las redes, estar trayendo pescados a los que el Señor indique. El Señor siempre dije, avienta la red a la derecha, vete, boga mar adentro. El Señor nos indica cómo. La palabra de Dios es sabia y si le vamos escudriñando y sacando, ahí está todas las claves. El Señor nos indique. Y debemos restaurar las dos áreas, la restauración del alimento sólido y la restauración del alimento ungido. Trabajamos en eso y vivimos en esa iglesia. Pero también debemos aprender a salir y pescar en ese mar que está ahí afuera, donde la gente anda perdida. Hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Muchas veces nos perdemos buscando revelación. Queremos las cosas sobrenaturales, queremos sentir sensaciones que te den las chiripiolcas del Chavo del Ocho, ver ángeles y cosas de estas. Pero al final, ¿para qué lo quieres? ¿Para una experiencia personal? ¿Para quedártelo contigo? ¿Para hacerte sentir más grande que otro de tus hermanos en Cristo? ¿Para qué lo queremos nosotros? Si nos lo vamos a quedar, si no somos capaces de compartirlo, si no nos va a ayudar para echar adelante, solamente es una experiencia, no nos sirve de nada. Entonces necesitamos revelación, pero para aprender a ser pescadores de hombres, para aprender a digerir el alimento sólido, para aprender a dirigir un alimento ungido. ¿Quién puede restaurar esta puerta? Es interesante, en Nehemías 3:3 dice que Sená. ¿Y quién era Sená? De acuerdo a la escritura, es un personaje del cual viene una descendencia de los que fueron cautivados para Babilonia. Esdras capítulo 2, les voy a leer 2 versículos al inicio y el 35. A ver, permítanme, vamos a buscar la escritura. Esdras 2, el 1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reuim y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y empieza a dar el número de los varones, y en el versículo 35 del capítulo 2 de Esdras dice, los hijos de Sená, 3,630. Los hijos de Sená, 3,630, regresaron de Babilonia, del cautiverio, y fueron los que edificaron, construyeron, levantaron esta puerta. Cuando hablamos de puertas no hablamos de una puertita de un cuarto, estamos hablando de puertas de la ciudad. Entonces, este varón salió de la cautividad. Entonces, solo los que han salido de la cautividad, en este caso Babilonia, lo que nos representa ahora con sus familias, pueden restaurar esta puerta. ¿Qué nos representa? Babilonia, en una ocasión se los dije, significa confusión, significa cautividad, mezcla de lo santo o sano con lo profano. O sea, todo esto es Babilonia, usurpación, rebeldía, todo tipo de mezcla que trae confusión. En otras palabras, si me quieres seguir con un ejemplo específico, la religión católica apostólica romana mezclada con la santidad del cristianismo. Condena la Biblia en un 80-90% sus prácticas.
Ellos no lo pueden ver, se dicen cristianos, pero toda la santidad de Dios la pisotean en las vidas comunes y cotidianas. De ahí nació, es más, el sistema clerical católico apostólico romano es babilónico más que hebreo, el que está ahí. Para eso tenemos que aprender qué es la misa, qué nos representa, qué liturgias hay, que no hay sacerdotes sin uniforme, que no hay esto, que no hay aquello. Cada uno de los detalles es una mezcla pagana. Y viene, es un sacerdote babilónico, no es hebreo. Entonces debemos conocer mucho detalle. Entonces mezcla y trae mucha confusión. Esta gente que salió de ahí, y solo alguien que ha salido, fíjense bien, que ha salido. ¿Dónde estás tú parado? Tú conoces tu corazón, tú conoces tu estado espiritual, tú sabes si has nacido nuevo, tú sabes si has salido de toda esta mezcla. Solo alguien que ha sido rescatado de todo eso sabe cómo poder ayudar a la gente. Y es el propósito de restaurar la puerta del pescado en tu vida. Hay lugares donde todavía se hablan de detallitos del paganismo y asemejan que los cristianos son como las lucecitas de Navidad, que hay foquitos que se encienden y otros que se apagan, unos que se encienden y otros que se apagan. Pero aquel que empieza a restaurar la puerta del pescado se queda siempre encendido, siempre trabajando. No podemos mezclar las cosas, iglesia. No podemos andar aquí y allá. No podemos haber salido de Babilonia y permanecer todavía en Babilonia, en confusión y en una mezcla. Tenemos que alimentarnos, tenemos que crecer, ser sólidos y tener un carácter firme para Dios. Solo alejándonos de mezclas paganas, las mezclas del mundo, el Señor nos va a dar el pescado, un alimento ungido. Salgamos de Babilonia para restaurar a otros de nuestros hermanos y aquellos que no conocen, que están en cautiverio. El propósito de restaurar esta puerta es que todos juntos podamos edificar el reino del Señor y que poco a poco, acuérdense, primero era levantar los muros, la obediencia. Y eres obediente, entender que ya estás en Cristo Jesús a través de ser una oveja por la puerta de las ovejas. Ahora es crecer alimentándonos sanamente, sólidamente, ungidamente y ser usados por Dios para su gloria y honra. Los invito a hacer una oración y sean reflectivos en esto, en el nombre del Señor, para que crezcamos y que, sobre todo, recuerda que también otro principio en Maranata es que Dios nos habla a los varones, nos dirige a nosotros la palabra para que nosotros vayamos siendo cobertura y dando dirección en todos los sentidos, buena consejería. Y pues echarle para adelante si eres varón, dale línea a lo que viene siendo tu familia o células o lo que tengas y echa para adelante en el Señor, no bajes la guardia jamás, hay que mantenernos firmes creciendo. Acompáñame a orar, a hacer una corta oración y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendigo, Señor, a tu pueblo, a todos y cada uno de aquellos que están escuchando tu palabra o que la van a escuchar a través de la grabación que queda aquí en esta página, Señor, de video. Te pido que los bendigas, los cubro con la sangre de Jesús. Decreto y declaro sabiduría sobre sus vidas, fundamentada en lo que tú nos delegas como autoridad, como iglesia. Donde quiera que estén y vayan, Señor, sean bendecidos por ti. Dale sabiduría para que todos ellos edifiquen el alimento y no se dejen manipular ni mover por nadie que quiera robar todo esto. Los pongo en tus manos y te doy gracias por tu palabra. Te pido bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos los que están conectados en este momento quiero invitarlos, los que son parte de la academia. De aquí nos vamos a brincar al estudio de la academia, una clase, una media hora, quizás menos. Pero los que son parte de la academia esténse listos. Ahorita en cuanto prepares un manual nos vamos al estudio de la clase que sigue en la academia, tercer bimestre. Son bienvenidos. Conéctense los que están en línea en ese grupo. Dios me los bendiga a todos. Saludos.